Hola, Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Liz, ¿bien y tú? Muy bien, Aldo. Vamos a dar los 5 minutitos que siempre damos para que se Ujú. conecten los demás Sí, y sin problema. comenzamos, ¿vale? Ya está Ujú. Ángel aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Hola, Paul, buenos días. Ahorita comenzamos, ¿vale? Hola, buenos días. Bien. Ya fueron 5 minutos, ¿le damos? Así es, correcto. Comenzamos, ¿vale, chicos? Por respeto a su tiempo y al de Ángel, vamos a dar inicio. Denme un segundo solamente, porfa, y comenzamos. Listo, chicos, perdón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ángel, nuevamente por tu tiempo y tu conocimiento. Vamos a comenzar. Voy a leer tu short bio y para hacer
un poquito de presentación ante los chicos y comenzamos. Ángel Bañuelos es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un MBA. También es emprendedor serial con más de 6 empresas creadas, entre las que más destacan es Más Fusión, My In Social, Hydralab, AgilGov y actualmente Valero Ventures. Ha participado en diferentes cámaras e instituciones, destacando Canieti y Jóvenes Empresarios, donde se ha desempeñado como vicepresidente. Actualmente es presidente del Consejo de Valero Ventures. Ese es un poquito el background que tiene Ángel Bañuelos. Ángel, te cedo la palabra por si quieres agregar un poquito más y comenzamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Liz. Y gracias por conectarse, Aldo, Paul. Pues bueno, les quería platicar primero un poquito de qué es Valero Ventures y cómo es que nosotros trabajamos y qué hacemos, para que de ahí se entienda un poquito cómo está estructurado un fondo y se entienda mucho mejor la parte de cómo funcionan las rondas de inversión y el tema de las salidas, ¿va? En cualquier momento pueden pararme si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, ¿va? Muy bien. Pues bueno, nosotros en realidad Valero Ventures somos un fondo latinoamericano de capital privado. Nosotros, nuestro enfoque desde un inicio fue tener un enfoque global, pero para apoyar a startups de México y Latinoamérica. Startups que estuvieran en etapas muy tempranas, que están en ese camino para llegar lo antes posible a hacer un levantamiento de una serie A. Son startups que ya tienen productos, que ya tienen cierta atracción y están trabajando, ¿no? Nosotros esto lo empezamos a hacer ya hace 5 años, justamente porque veíamos que hay un gap, hay un hueco en el ecosistema, o había un hueco en el ecosistema en donde muchos proyectos como los de ustedes, con emprendedores muy talentosos como ustedes, generaban estas ideas, generaban estos proyectos, generaban estas startups, pero el ecosistema todavía no estaba en una madurez suficiente como para darles todas las herramientas. Y por otro lado, había una desconexión muy grande entre lo que es el ecosistema de emprendimiento en México y el ecosistema de emprendimiento en Silicon Valley, ¿no? Nosotros desde un inicio tuvimos un pie en Silicon Valley como parte de nuestro propósito, por eso aquí ven US y MX y esa vinculación con México. Entonces tratar de llevar y conectar a esos emprendedores y a esas startups, hacerle un ecosistema mucho más evolucionado como lo es el de Silicon Valley. Nosotros, la tesis de inversión es justamente en lo que se basan los fondos para poder decidir si invertir o no. Y eso es un punto importante a la hora de estar buscando levantar inversión. Nuestra tesis de inversión está basada en empresas de base tecnológica. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que todos tengan que ser ingenieros o que todos tengan que estar en el sector de sistemas de la información o de TI. Al contrario, puede ser de cualquier sector, de cualquier vertical, pero lo que sí buscamos es que tenga este componente tecnológico, porque nosotros estamos seguros que la tecnología es lo que ayuda a la escalabilidad y a que esto pueda ser mucho más grande y mucho más global. Y entonces lo segundo es eso, que tengan un enfoque de resolver un problema mundial, un problema global, que no solo estén resolviendo algo muy específico de su región o de su zona, que ya tengan un producto funcional, como les mencionaba, que sean escalables y que cuenten con clientes activos, que tengan esta forma de pensar y mentalidad también de que no van a conquistar su colonia o su país, sino van a conquistar el mundo. Un equipo multidisciplinario y comprometido y que tengan preferentemente ya una empresa constituida, ¿no? Dentro de nuestro modelo de inversión, uno de los temas que nos dimos cuenta, y como les platicaba, es un tema de la propia madurez del ecosistema y de las cosas y herramientas que hay ahí afuera. Nos dimos cuenta que no nada más se trataba de invertir en las startups, sino además teníamos que estar invirtiendo en el ecosistema en diferentes temas. Y uno de ellos es justamente tener actividades de incubación, preaceleración, aceleración, donde en inicio hacíamos preaceleración aquí en México y traíamos mentores de Estados Unidos y de otras partes del mundo, locales, para trabajar en esta etapa de preaceleración. Después los llevamos a una etapa de aceleración allá en Silicon Valley,
con nuestros partners, con Google, con aceleradoras de allá de Estados Unidos y mentores también de varias partes, para ayudarlos justamente a acelerar y a mejorar en todas estas áreas en donde difícilmente de manera individual iban a poder acceder a ese conocimiento y a esas buenas prácticas. En este proceso pues ya hemos hecho varios recorridos y la verdad es que le hemos visto muchísimo valor y hay bastantes buenos resultados. Algo bien importante también a la hora de estar buscando una inversión o alguien que te invierta, pues es justamente el Smart Money. Entonces nosotros dentro de lo que hacemos como fondo, ponemos en la mesa varias herramientas, no solo el dinero, sino también el tema de acceso a Silicon Valley, al estar nosotros allá, el tema de la comunidad que ya tenemos, tanto por un lado todas las startups y ese conocimiento que se tiene, como de todos los que forman parte de la comunidad de Valero, con los aliados, mentores, etcétera. El acceso a eventos muy exclusivos y que no todo el mundo se entera de que nosotros sí tenemos. La parte de relaciones públicas, que es también súper importante a la hora de poder conectar y tratar de acceder a ciertas cosas. Toda la estructura legal internacional que nosotros ya sabemos cómo funciona y cómo se debe de hacer y cuáles son esos pasos. Prestaciones y los partners que tenemos que les pueden dar justamente créditos y beneficios a ustedes, la red de mentores y toda la red internacional también que tenemos, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Este portafolio actual de inversión que hemos tenido en Valero Ventures y un poco de las verticales, ¿no? Tenemos desde e-commerce, salud, VR, temas de inteligencia artificial, un poco de fintech, entretenimiento, travel, educación, gaming, etc. Han sido ya más de 32 inversiones las que hemos hecho. Y al final de cuentas, pues, lo que nosotros queremos dejar es una huella como la parte de Valero Ecosistema, en donde estemos impulsando que se generen cada vez más proyectos, que se generen cada vez más startups con mejores prácticas e inclusive aceleradores, incubadoras, que no son las de Valero, que son externas, también aprendan cómo hacerlo y mejoren en sus procesos, ¿no? Y obviamente, por otro lado, impulsar a que cada vez haya más inversión y más inversionistas que se muden de la inversión tradicional a la inversión de capital de riesgo. Ahora bien, el tema de las salidas, el levantamiento de inversión y la desinversión. Para que existan salidas y haya desinversión, pues tiene que haber previamente un levantamiento de inversión, ¿no? Esta imagen a mí me gusta mucho porque es como la idea que se tiene normalmente de cuando una startup va a ir a levantar inversión en Silicon Valley, ¿no? Y les platico, esto es una foto de uno de nuestros eventos allá en Silicon Valley, esto es en Google, cuando nuestra primera generación de startups que llevamos allá pasa el periodo de aceleración, hacemos un demo day y tuvimos cerca de 300 invitados inversionistas de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, esta es la fotografía que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Yo pichando mi proyecto, un montón de inversionistas alrededor y que en ese preciso momento yo voy a levantar los millones de dólares. No es así, ¿no? No es así, no funciona así, es un camino largo, es un camino de ir mostrando resultados y ir mostrando lo que se va trabajando y de ir convenciendo y convencerte primero a ti que tienes lo que se necesita y que estás logrando hacer eso para que después pueda convencer a un tercero de que te pueda invertir, ¿no? Obviamente todo sirve y estos relacionamientos y los contactos para que posteriormente se pueda suceder algo, pero sí es súper importante que tengamos claro que son garbanzos y libras los que en un evento como este van a terminar levantando algo importante, ¿no? Pero que sí es parte del proceso y es parte de estar tocando puertas y estar tocando a tantas puertas como sean posible. No conozco una sola startup a la que le hayan dicho que sí a la primera y a la que no le hayan dicho que no en algún momento muchos de los fondos, ¿no? Entonces es un tema, es una carrera también de resistencia. Y algo que lo muestra bastante bien esta parte es esta gráfica, ¿no? Un poquito en donde muestra cuál es el grado
de riesgo contra en la etapa en la que se está invirtiendo. Y entonces, ¿por qué de repente puede ser mucho más complicado encontrar inversión en las etapas tempranas, ¿no? Aquí, como pueden ver, alguien que invierte en una etapa anterior a la seed, imagínense, si en una etapa seed el riesgo de que no lleguen es del 75, 80%, casi 100%, pues imagínate lo que es una etapa anterior a esta, el riesgo es altísimo, ¿sí? Y es por eso que es complicado de repente en etapas tempranas encontrar inversión, porque pues conforme va pasando el tiempo y se encuentra en una etapa posterior, pues el riesgo, como pueden ver, va bajando y entonces es una apuesta, digamos, mucho más segura. Esta es otra imagen que habla mucho también de lo que es el trayecto de una startup, ¿no? Y cuáles son los tiempos más o menos en años de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, entre el año 0 y el año 2, el dinero va a venir principalmente de Friends and Family y de ángeles inversionistas, ¿sí? Y ahí es donde va a estar concentrado. Entre el 2 y el 4 vendrá de diferentes fondos y ángeles inversionistas. Y ya posteriormente, pues sí, ya vendrán de fondos institucionales ya mucho más estructurados. Pero si se fijan, en promedio estamos hablando, para que una startup pase todo el proceso y termine teniendo una salida, una adquisición o una salida a bolsa, estamos hablando entre 10 a 16 años en ese proceso, ¿no? Entonces, aquellos que le entraron en la etapa de Friends and Family pueden pasar hasta 16 años para que puedan tener una salida y así sucesivamente en promedio, ¿no? Entonces, como les digo, esto es una carrera de resistencia y sí se debe de entender de esa manera. Claro que hay casos de éxito que en el año 4, en el año 2, en el año 5, los hay, ¿no? Pero hay que estar muy conscientes de que para que eso suceda hay que ser muy metódicos, hay que ser muy constantes, hay que ser muy pulcros con los objetivos y comprometidos con estarnos moviendo en esos objetivos, ¿sí? Nuevamente aquí para explicarles, ¿no? Esto es más o menos en cada una de las etapas el porcentaje de cómo se mueve y cuál es la probabilidad de éxito contra la probabilidad de fracaso, ¿no? Un poquito lo mismo que ya platicábamos. Ahora bien, de nuevo, para entender la inversión y entender cuándo puede haber una salida de nosotros como startup, como founders, pues hay que entender muy bien cuáles son cada una de estas etapas de inversión. Entonces, la primera etapa, y supongo que ya la han escuchado mucho o ya lo hemos platicado de alguna manera, lo han escuchado en algún lado, son las 3 Fs, ¿no? Que son el Friends, Families y Fans, ahora, ¿no? Antes le decían Fools y Fans. Esta etapa es bien importante, súper importante, porque habla de una primera validación, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que mi idea, la que yo tenía, que estoy construyendo, pues ya no solo yo creo en ella, y ya no solo mi co-founder cree en ella, o mi grupo de personas que estamos trabajando en el proyecto, sino que ya hay un tercero que está creyendo en mi idea. Y este tercero, en teoría, pues al ser un amigo, un familiar, un conocido, valida que esa idea va por el buen rumbo, ¿no? Porque si no logras convencer, o sea, y ese es mi punto de vista, ¿no? Si no logras convencer a alguien que te conoce, a alguien que te estima, que te quiere, de que le invierta a tu proyecto, pues tú estás en serios problemas, ¿no? Porque ni siquiera ellos están dispuestos a invertir en ese proyecto o en esa idea. Una vez pasada esta etapa, que son la de los 3 Fs, y que también hay otras herramientas como los crowdfundings y otros, esta es una etapa de pre-seed, ¿no? Esta etapa de pre-seed es cuando ya estás trabajando de que era una primera idea con un prototipo funcional a hacer ya tus primeros usuarios, primeras ventas, ¿no? Esa es la etapa pre-seed, cuando ya estás trabajando en tus primeros usuarios con tus primeras ventas, ya tienes un producto que está en el mercado y en esa etapa lo ideal es ir a buscar ángeles inversionistas.
son muy pocos y muy contados los fondos que sí estarían dispuestos a estar entrando en una etapa de pre-seed, ¿no? Y entonces esto hay que entenderlo así. Todo va por etapas y no pierdan el tiempo tocando la puerta o pichándole a fondos que realmente no hacen match otra vez con la tesis de inversión de acuerdo a la etapa. Entonces, en esta etapa de pre-seed, principalmente traten de buscar ángeles inversionistas. Y ángeles inversionistas en lo individual, ángeles inversionistas que probablemente, además del dinero, que obviamente es importante, les puedan agregar también contactos, les puedan agregar conocimiento, el smart money que les platicaba, ¿no? Una vez que ya pasaste por esta etapa de pre-seed, pasarás a una etapa seed. Una etapa seed es... Sí, adelante. Perdón, perdón, Ángel, es que aprovechando que estamos exactamente en este punto. Digo, me interesa a mí mucho porque nosotros consideramos que estamos en la etapa de pre-seed. Más que nada con la tabla que nos compartió acá la gente de ayer. Hay entidades, o sea, oficiales que digas, aquí hay, o sea, es una página, no sé, voy a inventar, que se llama angelsstars.com, o sea, hay entidades oficiales o son de manera informal estos angels que se consiguen inversión. Mira, hay comunidades de ángeles inversionistas, ¿no? Está Angel Ventures, está Arc Fund, o sea, hay varias comunidades de ángeles inversionistas, está Gain, pero luego de repente estas comunidades, al estar todos dentro de un mismo ente, se vuelven más institucionales o funcionan más como un fondo institucional, no necesariamente como un ángel inversionista. ¿Cuál es la característica principal de un ángel inversionista? La velocidad de tomar la decisión, la velocidad en la que te va a invertir y el involucramiento que este ángel inversionista va a tener en el proceso, porque es una relación mucho más personal uno a uno, ¿sí? Y por eso decía buscar ese ángel inversionista que de alguna manera pudiera ver con tu sector, pudiera ver con lo que tú estás tratando de hacer principalmente, o con alguna debilidad que tú hayas detectado que este ángel inversionista te puede ayudar a solventar. Y entonces el problema, respondiendo a tu pregunta, es que pues, no existe como un angel list, por ejemplo, ¿no? que hay varios ahí. Y es un trabajo que hay que hacer, ¿no? En base a contactos, en base a relacionamiento, en base a estar localizar algunos demo days donde vayan a invitar ángeles inversionistas, etcétera, etcétera. Y es un trabajo que se está tratando de hacer, ¿no? Por ejemplo, el demo day que se va a tener para ustedes de parte de BIT, nuestro enfoque está siendo tratar de jalar al mayor número de ángeles inversionistas, ¿no? Porque es justo la etapa en la que ustedes están, es justo al tipo de inversionista que tienen. Invitaremos un par de fondos institucionales porque es bien importante que ellos también les puedan dar un feedback que les ayude a nutrir hacia dónde y qué tendrían que hacer, ¿no? Pero nuestro enfoque va a ser hacia tratar de localizar ángeles inversionistas. Entonces, pues no, lamentablemente no hay como una sola o no hay un lugar donde los agrupe. Es parte de la chamba que está haciendo otra startup que se llama Startup Links, y que hay que estar muy pegado también ahí con ellos, pero no hay como tal, hay que hacer la chamba y hay que hacer el trabajo, y tomar este tipo, por ejemplo, de programas ayuda a tener acceso a ese tipo de ángeles inversionistas, ¿no? Ok, va. Y haciendo todo el paréntesis súper rápido. Es para entender o sea, viendo la perspectiva desde el ángel inversionista, entender la ventaja que tienen ellos a invertir en otra parte, sí. O sea, pues obviamente otorgas, imagino, un porcentaje, ¿no? de participación de la empresa para poder, a cambio del capital que te van a otorgar. Pero es un tema que les vendes a ellos, que después pueden hacer un cash out y retornar su inversión, o es un tema que les vendes sobre una utilidad que por el tema de startup sabemos que el tema de utilidad llega a veces a tomar algo de tiempo en llegar a un punto de equilibrio y el poder que estos inversionistas puedan ver obviamente retornos de inversión. O sea, ¿qué es lo que le apuestan ellos? Para entender la perspectiva de ellos y obviamente dirigir. Mira, ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. La pregunta es buena, guárdamela un par de slides y ahí la vamos a explicar específicamente justamente dónde está el beneficio para cada uno
y por dónde tienen que ser, digamos, los estándares para cada uno de estos inversionistas. ¿Va? Va, gracias. Ok. ¿Alguien más? Aprovechando la viada. Ok, bueno. Entonces, una vez, les digo, están en etapa seed. La etapa seed ya es una etapa en la que es empezar a crecer, ¿no? Empezar a crecer, empezar a tratar de encontrar ese product market fit muy claro para empezar a tratar de crecer mucho más rápido. Y en esa etapa de seed, ahí sí, ya es empezar a buscar a estos fondos institucionales que están específicamente diseñados para estas etapas y que de esta etapa inclusive pueden hacer una inversión de seguimiento en una serie A, ¿no? Entonces, esta etapa es también muy importante y es en este donde ya puedes empezar a tocarle la puerta a mucho más números de fondos que invierten en esta etapa, ¿no? Hay una etapa intermedia entre seed y serie A que yo le llamo que es la etapa de estirar la liga, porque todavía no has llegado a los números suficientes para ir por una ronda de serie A, pero tampoco ya no puedes seguir con lo que tenías en la etapa seed, entonces estás tratando de estirar ese recurso y hacer una ronda intermedia, digamos, que le llaman post-seed o late seed, y es justamente eso, es tratar de estirar la liga en lo que puedes llegar mucho mejor preparado a una serie A. También algunos le llaman una ronda bridge o una ronda puente en lo que brincas de una ronda a otra, ¿no? Y ya una vez pasadas estas etapas, que es las 3 Fs, el pre-seed, el seed, el late seed o post-seed, como le quieran decir, y finalmente llegaste a una serie A, la verdad es que a partir de la serie A, el camino teóricamente está mucho más aplanado, ¿no? Porque entonces ya brincaste la mayoría de los obstáculos. Aquí ya estás hablando de fondos con muchísima experiencia, que su misión es ayudarte a acelerar a una velocidad estrepitosa y empezarte a conectar con las diferentes series que van a seguir para que esto levante lo antes posible, ¿sí? En una serie A normalmente es donde todos estos anteriores van a formar finalmente parte de tu cap table, ¿sí? De los accionistas de tu proyecto y de tu startup, ¿sí? Previo a esto, no necesariamente, porque se utilizarán otros vehículos de inversión, que no es el darles un equity directo, sino utilizar algún vehículo de inversión como es una nota convertible, como es un SAFE, como es un KISS, como es un abaco, como es, etcétera, ¿no? Que es, en realidad es como un tipo de préstamo en la que por un periodo de tiempo o no, dependiendo del tipo de nota convertible, ellos no convertirán hasta que venga una evaluación real y entonces ahí se te ponga esa evaluación y puedan convertir, ¿sí? Y bueno, te digo, de ahí de la serie A, pues ya pasarías a una serie B, a una serie C, a una serie D, y ya de ahí pues puede suceder cualquiera, ¿no? Normalmente entre estas dos etapas, que es la C y la D, van a venir las adquisiciones, y ya si pasas de una serie D, es muy probable que tu camino sea el de una salida a bolsa, ¿no? Que ese es el sueño de cualquier inversionista y debería ser el sueño de cualquier emprendedor, que tú puedas tener una salida a bolsa, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, mentadas, aunque sea. No, todo bien, todo bien. Va, Todo bien, gracias. Sí, 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 todo bien. va. Ok. Pues a mí me dijeron que está un taller, así es que en los talleres hay que ponerlos a chambear. Entonces, el ejercicio es muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué montos de dinero creen que se manejen en cada una de estas etapas? O sea, ¿cuánto dinero en promedio? ¿Mande? ¿Puedo participar? No, si estás en el taller chambeas, mija. Por favor.
Es más, le preguntamos primero a Liz, ¿les late? Muy bien. De acuerdo. Va, entonces, en cada una de estas etapas, ¿cuál sería el rango de dinero que se puede levantar? ¿No? Entonces les voy a dar un par de minutillos para que a cada uno de estos cuadritos le pongan, pues aquí se puede levantar hasta X cantidad de dinero, aquí tal cantidad de dinero. O sea, ¿cuánto dinero creen que se levante en cada una de estas etapas? Pónganlo en dólares, por favor. Entonces, 4 minutos, ¿va? Les doy 4 minutitos. Luis, no estamos rezando, no es porque te acabas de conectar, los puse a chambear en estos cuadritos. Hay que echarle una pensada en cada una de estas etapas de las startups que están en levantamiento de inversión. En cada una de estas etapas, ¿cuánto dinero crees que se estaría levantando, no? ¿Cuánto dinero puedes recoger en una ronda de Families and Friends? ¿Cuánto en Pre-Seed? ¿Cuánto en Seed? Y así sucesivamente. En dólares, más o menos. Yo ya llevaba un ratito, Ángel. No sé si se Perdón. escucha bien el ejercicio. Sí, sí. Perfecto. Me conecté como unos 10 minutos tarde, pero sí, ya andaba por acá. Perdón. Sí. No, al contrario, muchas gracias. Igual si van terminando me avisan. Un minutito. ¿Alguien ya terminó? Yo ya puse los míos, Ángel. Ok, perfecto. Yo creo que igual. Estoy poniéndole la serie B y C, pero creo que Va. ya. Más o menos. A ver si no estoy muy separada. Serena. Y ya, ¿Mandé? listo también. Perfecto. Va, pues listos. Entonces, pues a ver, ¿quién me ayuda con la primera? ¿Cuánto creen que se pueda levantar en una etapa inicial de las 3 Fs? Pues, si quieren. Pues, Dale, Pau. pues puse un rango, yo creo que puede ir inversiones desde pequeños, desde $10,000 tal vez.
entonces el proyecto y ya podría subir tal vez unos 200,000 dólares, lo llevo la parte de 3 pues, obviamente dependiendo de qué tan buenos amigos y familia tengan. Que tanto te quieran. Pero ese es el rango pues, de 10,000 a 200,000. ¿Alguien más ahí en esa etapa? Yo puse de 0 a $50, $50,000. Ok. En Presid, De 50 a 250. Yo Ángel le puse de 15 a 50 porque por ahí vi algunas como aceleradoras cuando estaba viendo todo esto, que eso es lo que invertían en ti cuando te aceptaban, entonces 15 Ok. a 50,000. Ok. Serena, Sí, yo también puse, bueno, puse como de 30 a 50. ok. Creo que yo me fui muy arriba. ¿No? ¿Será que se me hace que es muy caro? Puse 60,000 Ok. a un tope máximo de 400. Ok. Digo, 50 son buenas. Ok. En SIT, Yo Tú, puse, Ángel. Perdón. sí, yo puse pues ya me fui como que ya seguido de 50, ya más bien a 100, 200. ok. Yo le puse Ángel de 100 a 300, basándome en lo que a veces como YC a veces, según yo, ponen, aunque es como Ok. si. Muy bien. Sí, yo me fui Yo más o menos igual, que hasta 250. Ok. Y serie A, serie B, más o menos, ¿qué rangos pusieron? 1,000,000. Sí. Yo puse serie A la serie empecé en 400 a 10 millones y terminé la serie de 500 millones, copiando Órale. la inversión que acaba de hacer Jeff Bezos con esta empresa de Brasil. Sí, No me acuerdo cómo se llama la empresa, sí, pero en serie G. sí. Muy bien. ¿Ya quieren ver la realidad de las cosas? Sí, ya. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue. Primero, y algo súper importante, es bien diferente si estás levantando en México, si estás levantando en Estados Unidos, Silicon Valley, pues estás levantando, digamos, de manera internacional, no necesariamente Silicon Valley. Entonces ahí les va. Estos son los rangos, más o menos, de inversión, ¿no? Por cada una de las etapas. Entonces, como les decía, esto es México, esto sería internacional. México y Latinoamérica, ¿eh? Aplica realmente como a toda la región. Esto sería a nivel internacional, el promedio, y esto sería Silicon Valley, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, estamos hablando que en México una etapa de Families and Friends, si te va bien, son $25,000. A nivel mundial serían hasta $50,000. Pero en Silicon Valley, en una etapa inicial, te estás construyendo tu prototipo, las ideas, hasta $250,000. ¿No? Pre-seed, $50,000 en México, 250,000 promedio y 500,000 en Silicon Valley. Seed, 100,000 México, 500 internacional, hasta $2 millones en una etapa seed en Silicon Valley. Pues hacer una ronda bridge entre 300 aquí, 1 a 2 millones, 5 millones en Silicon Valley. Y ya una serie A, ya estarías levantando en México entre 1 y 2 millones de dólares, a nivel mundial entre 2 y 5, y en Silicon Valley en promedio una serie A está levantando cerca de 10 millones de dólares. Y ya, pues series B, series C, pues ya cambia, ¿no? ¿Por qué no le puse nada en México? Porque eso no existe. No existen esas rondas todavía en México, son muy pocos los que se han movido para allá, algunos que ya están teniendo éxito, que ya se están moviendo para allá, pero esto es muy poco, ¿no? Y eso es por eso tan importante el tener una conexión hacia otro lugar, hacia Silicon Valley o otros países, para acceder a este tipo de rondas ya mucho más grandes, ¿no? Entonces, esto es más o menos el comportamiento, ¿no? Ya no puse las demás porque aquí sí, pues ya se vuelve
otro tema totalmente. Pero sí, o sea, más o menos esos son los rangos de inversión. Creo que... Ángel, yo tengo una duda. Dime, ¿Todo dime. esto estamos tomando como base equity, o sea, capital, o también pueden ser fondeos con base en deuda, o cómo se toma el fondeo como tal? ¿Todo es equity? No, es lo que los iba a explicar ahorita justamente. Ah, ok. Ahora, estos tres, hasta este cuarto, que es las tres Fs, el pre-seed, el seed, el post-seed, en este inicial, probablemente sí lo hagas directamente contra equity por la etapa tan temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy probable que puedas decir, pues te doy un X porcentaje de la empresa y lo pones directamente en el equity. Pero normalmente, y lo que se recomienda es que en todas estas etapas, lo que les decía, vas a utilizar una nota convertible, algún tipo de vehículo de inversión que no sea equity directo, ¿sí? No sé si esto se entienda o más o menos. Y de mi parte sí. No. Todos los demás, ¿cómo ven? ¿Se entiende? Les explico un poquito más. Son algo como el SAFE que se usa de repente. Sí, correcto. Ok, sí. Ok. Entonces, ¿por qué se utilizan los vehículos de inversión como una nota convertible, como un SAFE, Abaco, etcétera, ¿no? Cada quien le pone luego su nombre y tiene diferentes características, pues, pero es una nota convertible. Porque en estas etapas tan tempranas es muy complicado, es muy difícil tener una evaluación real de la empresa, porque pues, hay muy pocos números, hay muy pocas ventas. Esta es una etapa realmente de hacerse product market fit, crecimiento, etc. Entonces lo que se utiliza son este tipo de artefactos o de vehículos para que el tema de la evaluación no sea un problema o un stopper para poder invertir en el proyecto. Entonces, estas notas, de acuerdo a cada una de estas etapas, se van firmando a cierta evaluación o a un CAP, que se llama. Un CAP es como un tope máximo de evaluación y tendrán ciertos beneficios, ciertas características para los inversionistas que entren en estas etapas, ¿no? Como que esa nota le permitirá convertir a futuro a una evaluación a la que haya pactado el SAFE. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo entré en una etapa pre-seed que probablemente tu evaluación era de cerca de $1 millón, $1.5 million, o menos, yo estoy firmando que cuando venga una etapa en la que venga una evaluación real, que va a ser una serie A, en esa serie, si es en esa serie A, tu evaluación ya fue de 10, 20, 30 millones de dólares, pues entonces yo no voy a convertir a 10, 20, 30 millones de dólares. Mi equity se va a convertir a una evaluación de $1 millón, que es a la que yo firme. Y ahí es la ventaja de entrar en una etapa temprana, porque yo convierto una evaluación mucho menor cuando ya se hizo una evaluación real. Y además yo podré tener acciones preferentes de la empresa en ese proceso. Es decir, si llega a haber una salida, al primero que le van a pagar es a mí. Es al primero que le van a pagar. Entonces tiene estas ventajas, que es un efecto multiplicador sobre las evaluaciones, un efecto de prioridad a la hora de tener el pago. Y el documento es lo suficientemente válido y sólido para cuidar el equity que yo tendré a futuro, ¿sí? Y mis derechos como inversionista. Entonces, esas son las ventajas de invertir en estas etapas tan temprano, porque pues a mayor riesgo, mayor tiene que ser mi beneficio y mayor tendría que ser mi retorno. Esto es digamos, las ventajas y los beneficios y por qué se utilizan estos vehículos de inversión para no tenernos que pelear en un tema de evaluación. Ahora bien, dentro de cada una de estas etapas, pues al final de cuentas sí estás cediendo equity. Si bien no lo estás todavía convirtiendo en tu cap table directo, tú lo tienes considerado dentro de tus notas como una emisión de acciones a futuro. Entonces, lo recomendable es que en estas etapas, previo a llegar a tu serie A, cuando tú ya llegas a una serie A, no debiste de haber cedido más del 30% de la empresa.
¿sí? Para que todavía en una serie A, los fundadores de la empresa mantengan la mayoría del proyecto. Porque si ya se dieron de más, ya dieron muchas más acciones en ese proceso de los que son los fundadores, que son los que arrancaron el proyecto, ¿no? Y esto puede ser tú y tu cofundador, tú y tu primer inversionista o familiar, o tú y la empresa, el venture builder, company builder que te ayuda a construir el proyecto. Ellos tienen que seguir teniendo la mayoría del proyecto, ¿sí? Eso es súper importante. Para que cuando tú llegues a una serie A, pues realmente todavía tengan esas ganas de seguir adelante con el proyecto, tengan esa sed y esa hambre de continuar con el proyecto, porque sigue siendo de ustedes, ¿sí? Cuando llega ya un founder súper diluido, súper trabajado a una serie A, en donde pues realmente él ya tiene muy poquito del porcentaje, pues realmente, pues, digamos, el riesgo de que vote el proyecto porque se le atravesó otra cosa más interesante es alto, ¿no? Y eso impide futuras inversiones, impide que un fondo tenga ganas de invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Muchas veces, si el proyecto es muy bueno y el fondo es muy bueno, puede venir una reestructuración de acciones en donde se pueden volver a recomprar, etcétera, pero evítense ese tipo de problemas, ¿no? Evítense ese tipo de complicaciones en donde hay que volver a renegociar con los inversionistas iniciales y que sea mucho más fluido y mucho más de acuerdo a estándares, ¿no? Eso es bien importante a la hora de explicárselos a sus ángeles inversionistas, a sus inversionistas iniciales, ¿no? No se autoengañen tratando de tener la mayoría del porcentaje de la empresa porque les están invirtiendo en una etapa temprana, ¿no? Porque si no, ellos mismos están dando un balazo en el pie. Eso es bien importante tenerlo claro. Esto es una carrera a largo plazo, en donde ellos tienen que tener claro que tú tienes que seguir diferentes etapas e ir trayendo más inversionistas a la mesa, ¿no? Estos inversionistas también tendrán la oportunidad de tener una salida en estas etapas posteriores, si así lo desean y si así se estipula dentro de los términos, ¿no? Entonces ya será política de cada uno de estos fondos que inviertan, si ellos tienen dentro de sus políticas, en una serie posterior, poder tener una salida, ¿no? ¿Hasta ahí claro? Ángel, una duda. Esta que hablas, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una etapa pre-seed. Bueno, digo, a suponer que tenemos inversión en la etapa de pre-seed. Acordamos que ellos van a poder tener una salida en la etapa de serie A. Esto quiere decir que, o sea, es un cash out, o sea, ellos venden su participación y lo compra alguien. Sí, sí. Y el tema de, por ejemplo, bueno, la razón de la serie de inversión, pues es, pues puede tener un runway pues, de 6, 12 meses más, ¿no? Para tu proyecto y poder, tal vez, duplicar, triplicar la venta. ¿Cómo entra ahí si el fondo de inversión, pues realmente este capital se lo está llevando un inversionista? O sea, la empresa, a fin de cuentas, queda sin capital propio para reinvertir o no sé cómo explicarlo. Por eso es bien importante tener súper claro eso desde un inicio. La mayoría de los fondos se van a esperar a una serie A, serie B, para poder buscar esa salida. Y estos fondos que están aquí entienden que así funciona, ¿sí? O sea, algo que los fondos de alguna manera ya sabemos es qué le toca, de acuerdo a la etapa como fondo en la que inviertes, qué te toca hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que estemos como fondo invirtiendo en etapa pre-seed, seed, pues a nosotros lo que nos toca es ser amigos de los de la serie A para poderlos conectar con ellos y que pueda venir una siguiente inversión. Los de serie A son amigos de los de la serie B y los de la B, las D y C y así, no sé si me explico. Y entonces entienden qué se necesita y qué debe de estar para que pueda seguir ese proceso de inversión. Entonces, los que están aquí saben que en esta etapa podrá haber esa opción de que quieran tener una salida y ellos tendrán esa oportunidad de entonces adquirir parte de esas acciones, ¿no? Y es parte del proceso. Entonces, así se entiende y queda, digamos, es como ya parte de este estándar, ¿no?
Ok, y pero entonces también aparte de la compra de acciones, hacen, eh, hay inversión directa de capital de la empresa también, supongo. O- Sí, 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 es parte de lo que se hace. Pero te digo, es muy raro que en una serie A salga. Es muy, muy raro. ok. Normalmente va a ser una serie B, una serie C. Sí, Ah, sí, sí era mi duda de cómo funcionaba, porque pues, en el cash out, pues la empresa no recibe nada, lo que reciben son sí, no, exactamente. los que se Así salen, es, entonces, y la empresa queda igual, o sea, nuevos inversionistas, digo, es nuevos socios, correcto. pero el estatus, la bolsa de dinero para poder echar a andar ya lo que tienes en esta serie, pues sí, sigue siendo la misma. Pero pues sí, pues igual, me imagino que ojalá que lleguemos a esta etapa y aquí ya nos va ya vamos a entrar al proceso que ya está elaborado, como dices tú. O sea, ya está bien Sí, pulido. correcto, correcto. Pues, ¿Alguien más? Va, ok. Otro ejercicio, retornos. De acuerdo a estas etapas, ¿cuáles creen que sean los retornos en X veces lo que invirtieron, ¿no? En promedio, al fondo o a quien está invirtiendo. ¿Cuáles son esos retornos promedio? Entonces, igual 3 minutitos para que le pongan cuántas veces se les regresa la inversión que hicieron. ¿Sí se entendió, ah? No, la verdad no tanto. O sea, el retorno en esa etapa o lo que tú Por inviertes ejemplo, en... un Ajá, inversionista, Ángel, que invirtió en etapa pre-seed, ajá, cuando ya tenga la salida, cuando ya ok, tenga su cash out, en promedio, ya te entendí. cuántas X reciben ellos, ¿no? De acuerdo a Ok, la etapa en la que van. va, Ajá. perfecto. yo listo, creo. Y entonces, a ver, pues vele dando. Dame el recorrido. ¿Cuánto crees en 3 Fs, en pre-seed, seed? ¿Cuántas X? Sí. ¿Sí habías terminado tú, no, Paul? ¿Quién? Pues yo le puse que la primera sí es como hasta 30 veces o 50 veces lo que invierten, ¿no? Ok. Yo ahí le puse hasta 100, pero Ángel, digo, suponiendo que alguien en, invierte ¿En 10,000 dónde? en también las 3 Fs, Ok, hasta 100X. ok.
Y luego, Ahí el 3F de 100X, Presid, yo creo que es como que muy parecido, ¿no? 75X, suponiendo que te invierten 10, 15 y la empresa llega a valer 1 millón, pues es fácil. En SID le puse, llegó ya me la tiene como a 30X, y en una serie A, pues ya le puse como a 10, ¿no? Si alguna vez llegan a comprarte la empresa, sale a IPO, y hasta ahí le puse. ok. ¿Alguien más? ¿O muy similar todos? Daniel, Luis. En 3 Fs, desde 30 a 50. De 10 a 30. Voy bajando dependiendo. Una exit en IPO, pues ya es. ¿Alguien más? A ver, Liz, échale. No, igual, o sea, yo me fui un poquito más conservador, yo creo, también, 30-50, 30, y ya los últimos desde serie B, C, o sea, 5, o sea, no creo o sea, 5 veces más a lo mejor, 3 Ok, veces más, no creo que, o sea, bueno, me fue un poquito más conservador, sobre todo conservador. por los montos que ya se están manejando, ¿no? De ese lado, no sé. Ujú. Yo lo puse calculando, no sé si lo hice, ¿no? Pero calculando que si los 13 se salían de la etapa de Presid, ¿cuántas veces se convirtiera en su inversión? O no sé si era con la evaluación final de la empresa. Eso fue lo único que me quedó. No digo, es al final de que ya tiene una salida y cuántas veces recibieron el retorno en promedio con la salida. Ah, ok, que sería acá en la serie A donde podían salir. Dependiendo cuando tengan su salida, ¿no? En promedio. Va, ahí les va. Chan, chan, chan. Aquí está. Sí, yo por eso no hablé, porque yo sabía más o menos, dije, están yendo muy arriba, pero adelante. Ok, va. Esto es en promedio. Lo que reciben en retornos de acuerdo a estas etapas de inversión, ¿sí? Entonces, ¿por qué en promedio? Esto es bien importante. Alguien que se meta al tema de inversión, y me pasó con varios inversionistas que subimos o que invitamos al fondo, en donde traían malas experiencias invirtiendo en startups, ¿no? Entonces, por ejemplo, a uno de ellos les dije, oye, ¿y en cuántas startups invertiste? ¿En una? Ah, ok. Si sabes cuál es el nivel de riesgo de que tu inversión se muera de una startup, ¿no? ¿Cuánto? Pues ya les expliqué, ¿no? Ok, entonces imagínate que solo invertiste en una. Pues ¿cuál es tu riesgo? Tu riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, por eso normalmente hay que invertir en un portafolio, hay que invertir en varias, tratar de diversificar tu riesgo al invertirlo en varios proyectos y hacer varias inversiones. Entonces, ¿por qué se busca esto? Porque precisamente tú puedas hacer al final un balance entre tus pérdidas y tus ganancias para poder tener un retorno positivo, ¿sí? Entonces, estos son los promedios. Efectivamente, en estas etapas pueden dar las 30X, las 50X, las 100X en estas etapas, pero de un portafolio de 10 le pegaste a una con esas 100X y las otras 9 no pegaron, entonces lo promedias y te queda 10X, ¿va? Va. Entonces es por eso, ¿no? Estos son los retornos. Y es en base a esto a lo que se mueven o nos movemos nosotros como fondos, ¿no? En estas etapas, pues será un retorno alrededor de 10X, 4X, 2X, como bien mencionaba, creo que Luis, pues es que si ya en una etapa tan grande, con montos tan grandes, pues realmente ellos van muy a la segura y por lo tanto pues los retornos no son
tan grandes en X, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito, entonces, cómo se comporta. Los 3F no tienen retorno de... Mira, los 3Fs varían mucho y en realidad los 3Fs normalmente sí van a estar arriba de los 10X, ¿no? Pero normalmente estos es muy complicado porque ellos normalmente no invierten en varios, solo invierten en tu proyecto, ¿sí? O terminan siendo como muy parte de los primeros fundadores, o bien volviéndose cofundadores de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso aquí no hay como un dato preciso, porque aquí no hay un portafolio de inversión. Ya acá, pues sí, normalmente los ángeles inversionistas sí, ya invierten en varios proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso así está la estadística. Ah, ok. Gracias. Va. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, sorprendidos, no sorprendidos, interesante, no interesante. No, Sí, bien. me pasé por poquito, pero sí. Muy Sí, yo también no me fue tan mal entonces. Lo de abajo también. Ya bien, por perfecto. eso sí. Va. Muy bien. Va, pues le seguimos entonces. Ahora, ¿cuáles son virtualmente mis salidas, no? Cuando ya hay un fondo y ustedes como startup están buscando darle salida a sus inversionistas o tener una salida incluso de ustedes, etcétera. ¿Cuáles son las posibles salidas que hay? Bueno, pues son estas, ¿sí? M&A, IPO, MBO, secondary market, recapitalización y se manejaba ICO, ¿no? En algún momento. Aquí ya les di la respuesta, de hecho el ejercicio que seguía es cuál no es un exit, en realidad no es un exit, pues es un ICO. No sé si todos ubiquen qué es un ICO. No, yo no. No, yo tampoco. Ok. Cuando vino toda la revolución de las criptomonedas, ¿no? Y que pues, todo el tema de Bitcoin y Ethereum y todas estas monedas que empezaron a salir, tratando de emular un poco cómo funcionaba el IPO, se creó el ICO, que es como una salida a bolsa, pero en criptomoneda, en donde esa moneda empezaba a tener un valor y ese valor era en base a toda la gente que empezaba a apostarle a esa moneda sobre un proyecto, ¿sí? Entonces, era un tema que sí tuvo un boom, muchos ganaron, pero la gran mayoría perdieron también, porque hubo muchas estafas, hubo mucho scam, en donde pintaban proyectos muy bonitos que en realidad no existían, etcétera, etcétera. Entonces, si bien en algún momento se pensó que una ICO podía funcionar como una salida, eso no era una realidad. Entonces, una ICO, cuando escuchen que es una salida, no la es. Es otra forma de levantar dinero, pero no es una salida, ¿va? Ahora bien, ¿cuáles sí son una salida, no? Una salida es un M&A, que es un merger and acquisition, entonces cuando alguien llega y te compra o te absorbe, eso es una salida. En ese momento, pues al comprarte, le dieron una evaluación, le dieron un monto y pagarán los retornos a todos los que formen parte de esta startup, ¿no? Si en ese momento que viene una adquisición hay notas convertibles, hay algún SAFE por ahí, algún vehículo en el que todavía no se ha convertido a equity, se les pagará primero a ellos y se hará esa salida para todos ellos. Y posteriormente se le pagará a los que ya tienen acciones directas sobre la startup, ¿no? Pero todos salen ahí en una adquisición, ¿no? A menos de que pues, haya alguna otra negociación en donde les den posibilidad de que se queden con algo de equity, ¿no? Pero eso es una salida, un merger, una acquisition, es una salida. Un IPO, que como les digo, es lo que todo mundo sueña, una salida a bolsa, en donde cada vez más se ve más posible que en México pueda suceder, pero la verdad es que la mayoría de las salidas a bolsa suceden en otro lugar.
dígase Estados Unidos, dígase Asia, dígase Londres, etcétera, ¿no? Un MBO es cuando hay un buyout de parte de los inversionistas. Entonces, se llama Management Buyout, así es lo que significan las siglas, Management Buyout. Entonces, esto se da un poquito más cuando ya se caminó muchísimo más en la empresa y ya tiene una estructura muy sólida arriba de directores de alto nivel, de los propios fundadores, etcétera. Y entonces en ese momento puede haber, de acuerdo al acceso que se tiene a financiamiento, a dinero, etcétera, en donde el management le compre las acciones a los inversionistas que se subieron para volver a tener la mayoría del control, ¿sí? Entonces eso es un management buyout, o sea, el management de la empresa vuelve a comprar la mayoría de las acciones de los inversionistas que se subieron y esa es otra de las opciones para tener una salida, ¿no? Otro muy común y que cada vez hay más es en mercados secundarios, secondary market, ¿no? Hay un grupo de fondos que están específicamente enfocados en mercados secundarios, se llama, que ellos están buscando oportunidades de fondos que invirtieron, que ya van en su año 7, año 10 y que están buscando una salida. Entonces estos fondos llegan con el otro fondo y le dicen, oye, pues yo, ¿en qué has invertido? Pues yo invertí en todas estas startups, en todo este portafolio. Ok, yo te compro tus acciones, ¿no? Yo te compro tus acciones, yo me quedo en tu lugar y yo sí tengo dinero para, para poder empujar este proyecto, ¿sí? Y entonces esa es una opción para ofrecerle salidas a nuestros inversionistas en mercados secundarios, ¿no? En donde ellos están enfocados justamente en esa parte, ellos sí tienen pues, esa paciencia y normalmente pues, lo que van a buscar es una buena negociación en cuanto a términos, debido a que les están dando una oportunidad de salida cuando ya estaban, digamos, con el agua llegando un poco al cuello, ¿no? Y la otra es la recapitalización, en donde la empresa, de acuerdo a sus flujos, tiene acceso a un crédito grande para poder recapitalizarse, sacar a inversionistas que ya no les interesa estar dentro del proyecto. Y entonces a partir de ahí ciertos inversionistas que ya no quieren seguir, pues, se les compra y continúa el camino, ¿no? Entonces, estos son como los diferentes tipos de salidas. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, todo bien. Creo que ya que nos toque salir. Bien, y este es otro tema bien importante, ¿no? En etapas tan tempranas como las que están ustedes, pensar en cuál va a ser la salida, es bueno tenerlo mentalizado, es decir, yo quisiera encaminarme hacia acá, pero no es lo más importante, ¿no? No es lo más importante y los que invierten en estas etapas tan tempranas, si les llegan a preguntar, ¿y cuál va a ser mi salida? Pues la verdad es que entonces no saben de lo que están hablando. No es importante, no es relevante. Ustedes en estas etapas tan tempranas lo que se deben de enfocar es en vender, en crecer, en su siguiente levantamiento de la ronda y qué es lo que van a hacer y en qué lo van a usar, ese product market fit. O sea, son otras sus preocupaciones. No tienen que ser pensar quién va a venir a comprarlo. Es una etapa muy temprana. Eso déjenselo cuando estén en la serie A, cuando estén en la serie B, ¿sí? Entonces, es bueno saberlo, es bueno entenderlo, es bueno que sepan cómo funciona, porque pues seguramente sus inversionistas, conforme vaya pasando el tiempo, vayan pasando los años, a algunos se les pudieran desesperar y hay que entender cuál es el proceso y cómo es esto, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga súper claro, ¿va? Bueno, déjenme mover porque ya me estoy pasando el tiempo. Pero ya sabe Liz que cuando empiezo a hablar, luego para que me callen, está bien complicado. Ahora bien, ¿qué me conviene más? ¿No?
¿Qué me conviene más a la hora de estar yendo a levantar dinero? Pues digo, a final de cuentas, lo que me conviene más y a quién me debería de acercar, pues una es dependiendo de la etapa, ¿no? En estas etapas es bien importante que se puedan acercar a incubadoras, aceleradoras, que tengan el conocimiento, que hayan tenido ya experiencia y digamos casos de éxito en este proceso, para que les ayuden a brincar los obstáculos más rápido, ¿no? Yo como les digo, nuestra misión como Valero no es evitarles que se den el trancazo o que se den el golpe, ¿no? Lo que queremos es que se lo den bien colocado, ¿no? No a lo güey, ¿no? No a lo tonto. Y eso es bien importante, ¿no? Tratar de movérselo. Sí va a haber golpe, sí se van a tropezar, pero que no sean las tonterías y que no sean cosas que no debieron de haberse tropezado, ¿no? Entonces es bien importante acercarse y tener gente con conocimiento, advisors con conocimiento, y si pueden acercarse a una aceleradora incubadora que tenga la experiencia y el conocimiento, es súper importante. Entonces el paso que ustedes están dando a través del programa de BIT, la verdad es que es súper, súper importante, y no porque seamos nosotros los que lo damos, pero la verdad es que sí ayuda mucho a brincarse mucho de las trancas, ¿no? El fondo que se escoja, no le digan que sí a cualquiera que les ofrezca dinero, ¿no? Entiendan muy bien por qué les está diciendo que sí al final, ¿no? Y si a ese que fueron a tratar de convencerlo de que les invirtiera es el adecuado, ¿no? Al final de cuentas lo están subiendo a su proyecto, a su empresa, y pues más allá del dinero, como les digo, siempre busquen qué más va a haber en la mesa, ¿no? ¿Qué más van a estar dispuestos a hacer? Luego es bien pesado traer un inversionista que lo único que quería era tener un pedazo del pastel, pero le hablas y no te contesta, cuando necesitas algo de él no te echa la mano, que no esté al pendiente tuyo, que pues, si le hablas bueno y si no le hablas también. O sea, traten de que realmente sea alguien que les ayude a ser mejores como emprendedores y como startups, ¿sí? Entonces, al final, ¿cómo ayuda a mi startup? Pues teniendo mucha claridad de en dónde estoy parado, teniendo mucha claridad de hacia dónde voy, teniendo mucha claridad de cuánto voy a levantar en cada etapa y para qué la voy a usar, en qué va a estar dividido, cuáles hitos voy a cumplir, cómo voy a demostrar quién era antes de recibir la inversión y quién soy después de recibir la inversión, y cómo yo voy dándole el accountability, que es una palabra que se la deben de grabar muy bien. El accountability, cómo les doy claridad de mis números, de mis resultados, cómo puedo ser yo lo más transparente posible de todo lo que está sucediendo con mi startup hacia mi grupo de inversionistas y hacia mi propio equipo, ¿no? Y eso va a ayudar a que la relación sea muy fuerte, a que en las buenas y en las malas estén juntos. Y eso es otro tema bien importante, ¿no? Los inversionistas también están ahí, y yo, como les digo, y Liz no me va a dejar mentir, cuando llego a las juntas de consejo con las startups, yo siempre les digo, a ver, dime las malas noticias. No, o sea, qué bueno que me digas las buenas noticias, padrísimo lo que están haciendo, pero a mí dime las malas noticias, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros podemos agregarte valor, es donde nosotros podemos ayudarte. Y muchas veces nos ha tocado que en una llamada resolvimos la bronca que ellos traían 6 meses tratando de resolver, ¿no? Entonces también es bien importante ser súper transparentes con los problemas. Los inversionistas sabemos que es parte del proceso, y no traten de siempre estarnos endulzando el oído, ¿no? Ya te invertimos, ahora dinos cómo vamos juntos en el barco y salimos de los problemas que tengas, ¿no? No los tienes que resolver tú solo. Y eso es bien importante a la hora de cómo puedes ayudar a tu startup, cómo puedes ayudar a tu equipo y cómo escoges a tu inversionista, ¿no? Hay que pensar si esos fondos tienen el contacto con los siguientes fondos que te pueden ayudar en un follow-on a una siguiente ronda, porque entonces ahí habla de un commitment, de un compromiso, y que van a seguir contigo en etapas posteriores. Y pues finalmente, que no me hagan caso. Esta es una slide que a mí me gusta mucho cerrar, porque mucho de todo este proceso, no va a haber mucho conocimiento siempre, va a haber quien te diga una cosa y quien te diga otra, y todos en base a su experiencia y en base a lo que han vivido. Una parte fundamental de ser emprendedor, de tener tu startup, de ir por todas las canicas,
es que hay algo dentro de ti que te está moviendo, y algo dentro de ti que te motiva a hacer lo que estás haciendo. Y hay un instinto, ¿no? El instinto emprendedor, el instinto de tu startup y de la cultura que estás tratando de generar. Entonces, al decirles que no me hagan caso, es que escuchen lo que les sirva, desechen lo que no les sirva y sigan ese instinto. Es lo que les ha llevado a estar aquí empujando una idea, es lo que les ha llevado aquí a estar trabajando lo que están trabajando. Entonces, no traten de hacerle caso a todas las recomendaciones, sean abiertos y escuchen, es súper importante, pero al final tomen sus propias decisiones y no busquen culpar a alguien más por esa decisión que se tomó. Entonces, el no me hagan caso va en ese sentido. Yo les agradezco pues, que me dieron el espacio para platicarles de este tema, tener este tallercito, y pues como saben, ya siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta? Sí, yo tengo una duda, Ángel. En la etapa que estamos de Friends and Family and Fans, no me queda muy claro qué ofrecer. O sea, yo sé que ahorita pues, no puedo ofrecer cierta revenue, ciertas cosas. Puedo ofrecer participación de la empresa, pero no sé hasta qué punto, pues, o sea, si consigo una persona, llega mi tío y me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero meter 200,000 pesos. ¿A qué equivale esos 200,000 pesos? O cómo yo puedo tener una estructura más clara de yo también qué ceder de mi empresa o no sé cómo manejar esa parte también ahorita, Ángel. Mira, yo te diría que en esta etapa, que es justamente la de los amigos, familiares, y que en teoría te deberían de entender un poquito más, que pues lo que estás tratando de pedir es pues básicamente un favor, pero que tú quieres distribuirles ese favor que te están haciendo. Y lo que tampoco quieres es como tener una deuda que en algún punto te pueda generar un problema. Es tener muy claro cuánto necesitas, ¿sí? Porque yo necesito tanto dinero para lograr esto. Y en ese sentido decir, ok, voy a tener un 5% de esto que yo necesito de las acciones de la empresa para poder trabajar con este primer empujón, ¿no? Eso es una forma, ¿no? Entre un 5, te digo máximo un 10% entre esas etapas para poder hacer esto, ¿no? Y eso sería, puede ser contra equity directo. O la otra opción que te digo, depende de qué tanto puedan platicar, es, oye, esto es lo que necesito yo de dinero para poder después moverme a una etapa de seed y ya tratar de manejar un cap, ¿no? Una evaluación máxima que yo pudiera tener de acuerdo a esa etapa y a los hitos que voy logrando. Y en ese momento, pues yo te ofrezco que a esa evaluación, de acuerdo a lo que me invertiste con un descuento, yo te convierto tus acciones. ¿Sí? Entonces es como si fuera un safe, tal cual, ¿no? Una nota convertible. Y en teoría no deberías de tener mucho problema porque pues justamente estás acercando con los que más te conocen. Ok, de acuerdo. Gracias, Ángel. Yo, Ángel, una duda. No, adelante, Aldo. Gracias. Una duda, Ángel, rápido. Ahorita que mencionabas acercar aceleradoras, terminando este programa de BID, ¿qué seguiría? O sea, ya hacemos nuestro demo de igual agarramos un ángel inversionista, igual no, pero ya agarramos más avance, más tracción. Lo que seguiría sería buscar una aceleradora ya directamente, como pudiera ser, no sé, 500 Startups o, no sé, el Founders Institute, algo así, o algo todavía más, como más pequeño, más local, digamos, como aceleradora. Founder Institute es más como una etapa como la de BIT. Hay otras aceleradoras, y yo lo que te diría es, pues más bien me enfocaría en que pueda levantar esa primera ronda y tratar de llegar a los hitos que me permitan demostrar que estoy teniendo tracción, usuarios, ventas, ¿no? Mientras mejor posicionado, entonces puedes tocar la puerta a una aceleradora que realmente te pueda empujar y te pueda ayudar, ¿sí? Pero si tú sigues con tus objetivos y tus OKRs, tus KPIs cumpliéndolos, pues en realidad no necesariamente necesitarías una aceleradora. Hay aceleradoras que también pueden ayudar mucho porque
como te digo, el valor también reside no en el valor que te puedan meter de dinero, sino en el network y en las redes y los contactos y el acceso a otros fondos para tus rondas posteriores. Eso sí es algo bien interesante, ¿no? En temas de contenido, igual podrá haber contenido muy valioso y cosas que te puedan ayudar mucho, pero hay que pensar muy bien es con qué aceleradora te vas a casar, igual como si fuera un fondo, ¿no? Y quiénes tienen más sentido y quiénes no. La verdad es que, por ejemplo, con nosotros que nos digan que venían de 500 o que venían de, pues no sé, de alguna otra ciudad, de Startup Chile, que tuvimos varias, o de Red Zapopan inclusive, etcétera, pues no era un referente realmente, ¿no? Para nosotros al final de cuentas, enséñame tus números, enséñame qué estás haciendo, enséñame tu tracción, y pues más bien eso lo que te ayuda es a contactarte, ¿no? O sea, nosotros sí nos acercamos con Red Zapopan, oye, ¿qué salió de tu generación? O con Startup Chile, o con 500, o íbamos a los eventos en Estados Unidos, etcétera, donde estaban esas startups, ¿no? Pero realmente tampoco es como que te dé el gran valor. Entiendes que ya tienen una base, que seguramente traerán mejores prácticas y habrán aprendido muchas cosas en el camino, ¿no? Pero tampoco no lo es como pues, la definición de la startup, ¿sí? Digo, no sé si contesté o te revolví más. Sí. No es como un must, o sea, no es que si después quiere llegar a un presidente y digan, no, porque no has pasado por una aceleradora, pues no te vamos a apoyar, o sea, no es pues, No. de a fuerzas. Ok, gracias, Ángel. Ángel, Sí. me gustaría preguntar algo específico, pero no sé si, bueno, me gustaría preguntar como que aparte, ya habíamos tenido una sesión creo que contigo directamente, pero pues no habíamos tocado ese tema de las etapas y los presid y Pues, como gustes, si la quieres preguntar aquí o si no, pues volvemos a agendar llamada y lo vemos ya ¿no? En individual, como tú gustes. Perdón que te interrumpa, tienen la oportunidad la vez pasada que tuvieron el 1-1 fue por parte de, con su cachucha de CEO, de representación de Valero, del programa y así, y pueden agregar su 1-1 con él ya posterior a este tema que ya vimos el día de hoy. Sí, ya con algunos lo tuve previo a la sesión, pero hay otros que todavía no lo tenían, entonces adelante. Sí. Ok. Sí, digo, no es algo súper extenso, creo que en 5 o 10 minutos queremos escuchar tu opinión de un tema que tenemos acá, pero pues sin sí, problema. me gustaría que fuera un... Va, perfecto. Va. Si quieres, Paul, te busco un espacio y te agendo con Ángel, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. ¿Alguien más, chicos? No, nothing. Okay. Va, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel, nuevamente por tu tiempo, tu conocimiento y tu dinamismo. Muchas gracias, se agradece. Y pues nada, chicos, ya saben, si quieren agendar un 1-1 con Ángel nuevamente, es posible. Ya, a ver, después de haber tocado este tema. Entonces, cualquier cosa, estamos ahí a la orden y muchísimas gracias. El día de mañana tenemos sesión, segundo. Entonces, el día de mañana nos vemos, no se crean, mañana no tenemos sesión. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos, y cualquier cosa estoy a la orden, ¿vale? Bonito día a todos. Gracias. Hasta Gracias, Ángel. Bye. Gracias. Bye, cuídense. Bye, gracias, Liz. Luego.